Esta vez tiene que ver con los procesos colectivos en el contexto de la pandemia, a cargo de Francisco Berbic, profesor de nuestra casa, secretario de la maestría en Derecho Procesal, con una vasta experiencia en el ámbito del derecho procesal, también en la gestión, su paso de la Asesoría General de Gobierno, excelente docente en tema de derechos colectivos. Automáticamente uno piensa, por lo menos en este país, o en en el mundo de la ciencia jurídica, piensa indudablemente en Francisco, quien además le agradecemos muchísimo porque enseguida aceptó el reto de compartir sus saberes sobre ese tema en esta charla que organiza la Secretaría de Posgrado. Y agradecemos, por supuesto, también a todos los que están detrás de todas estas actividades, la gente de posgrado, el profesor administrativo, Lucas, que maneja muy bien el tema del Zoom como prosecretario, y bueno, y a ustedes que se quieren enganchar en esta actividad. Así que, bueno, Francisco, la bienvenida y quedan a tu cargo. Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. De mi parte, antes de empezar, también agradecer a la Secretaría y felicitarla por esta iniciativa. Me parece que es muy interesante no solo que discutamos las cosas que hacemos en la facultad entre abogados y abogadas, sino que también abramos un poco ese diálogo con la comunidad. Por eso también la propuesta de hoy es tratar de abordar un tema bastante complejo y relativamente poco conocido, incluso entre colegas, desde un discurso, desde una forma de plantearlo que sea lo menos técnica posible, sin caer en errores conceptuales, pero lo menos técnica posible, con la idea de que pueda comprenderse un poco el fenómeno de los procesos colectivos, y más específicamente que podamos ver los problemas concretos que está teniendo esta herramienta en el contexto del aislamiento social en el que nos encontramos hace ya 2 meses. Ahí, como anunciaron, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor usen el chat y vamos a dejar para después de la exposición, salvo que se trate de algún tema que vaya a abordar, si no lo vamos a dejar para después de la exposición, para tener algún intercambio sobre estas cuestiones. Lo que le vamos a pedir también es que silencien el micrófono. Ahí se escuchaba un perro por algún lado. Bien. Bueno, la presentación está pensada en 2 partes. Una primera parte general, vinculada con los procesos colectivos como herramienta de trabajo, como herramienta procesal y como herramienta ciudadana también de participación en la discusión de la cosa pública. Y en la segunda parte, como les decía, ver cuáles son algunas de las aplicaciones concretas que ha tenido este mecanismo de enjuiciamiento en el contexto del aislamiento social, y sobre todo algunos de los problemas que está generando la falta de reglamentación de esta herramienta, y en algún punto también, por supuesto, y desde ya, la urgencia que hay atrás de ciertas peticiones colectivas que están ingresando al sistema de administración de justicia en este contexto específico de pandemia generalizada. Así que vamos a empezar por el principio. Yo no sé, veo algunas caras conocidas, no sé si han tenido algún acercamiento con el tema de los procesos colectivos antes de este encuentro. Para empezar, una primera cosa que hay que hacer es diferenciarlos del proceso tradicional. Diferenciarlos del proceso tradicional, sobre todo desde la perspectiva de 2 garantías centrales de nuestro sistema democrático. Por un lado, la defensa en juicio o el debido proceso, el derecho que todos sabemos que tenemos a participar de una discusión adelante de un juez para poder dirimir cualquier conflicto que tengamos o defender algún derecho que se encuentre siendo vulnerado. Y por otro lado, desde el punto de vista de la autonomía individual, porque también es una premisa fundamental de nuestro sistema, en el artículo 19, que nosotros somos los que tenemos derecho para actuar individualmente y para promover este tipo de pretensiones. Esto en el proceso tradicional va de suyo, es algo que conocemos, incluso quien no sea abogado o abogada tendrá alguna noción básica de cómo es un proceso judicial o de cómo puede ser la participación de un proceso judicial, y sabe que siempre va a estar involucrada esa persona en la participación de su propio proceso judicial. Los procesos colectivos se presentan como un mecanismo de enjuiciamiento muy diferente y de naturaleza excepcional. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen es poner un poco en tensión, en riesgo, poner una luz amarilla sobre estas 2 garantías centrales de nuestro sistema democrático. Debido proceso por un lado y autonomía individual por el otro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un proceso colectivo?
hablamos de un mecanismo de enjuiciamiento que permite que grandes grupos de personas puedan ver defendidos sus derechos en sede judicial a través de la actuación de alguien que no les pide permiso para eso, y que incluso puede actuar en desconocimiento y en algunos casos excepcionales en contra de la voluntad expresa de algunos de los miembros de ese grupo de personas. Los procesos colectivos se caracterizan por tener dos elementos que son esenciales, sin los cuales no vamos a estar frente a este mecanismo de enjuiciamiento. El primero de ellos es una legitimación colectiva o una legitimación ampliada. La idea de legitimación fundamentalmente a lo que apunta es a quién tiene derecho a reclamar, a pretender ciertas conductas en sede judicial. Usualmente, tradicionalmente, esto se entendió como aquella persona que era titular del derecho que quería defender. Es lógico que si yo tengo una propiedad y alguien la ocupa, soy yo quien tiene legitimación para, por ejemplo, promover un desalojo. Si yo tengo un problema con mi vecino porque me está tirando el aceite quemado por la medianera, soy yo quien tengo legitimación para reclamar judicialmente sobre esto. Esto, que, insisto, va de suyo y es algo tradicional, en los procesos colectivos no ocurre. En los procesos colectivos nosotros somos representados por alguien que no elegimos para eso. Fíjense que en los procesos tradicionales la parte está presente con el patrocinio letrado de algún colega, o bien actúa a través de un representante, pero de un representante convencional o legal, de un representante que ella sabe que lo está representando, y de un representante que la obliga en cuanto tal, la obliga o porque le dio un mandato, le dio un poder y generó un contrato de mandato para que la represente voluntariamente, o bien la obliga porque se trata de una representación legal, como puede ser el caso de los padres en nombre de los hijos menores. En los procesos colectivos la representación es una representación atípica, la legitimación es una legitimación atípica, es una legitimación colectiva, donde ya no importa que quien promueve la acción judicial sea el titular del derecho que quiere defender. Lo que importa es que esté habilitado constitucional o legalmente para poder promover este tipo de acciones. Esto se reguló en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en el artículo 86 de la Constitución Nacional en la reforma de 1994. ¿Quiénes son las personas que pueden actuar de esta manera? Insisto, sin pedirle permiso al grupo que van a representar, actuando en su desconocimiento y a veces actuando en contra de la voluntad de alguno de sus miembros. Entre esos legitimados colectivos, fundamentalmente la Constitución reconoce a 3 y yo sumaría un cuarto. Reconoce la posibilidad de que el caso lo plantee una persona afectada que es miembro de ese grupo. Por ejemplo, si yo vivo en Chascomús, si hay una situación de contaminación en la laguna de Chascomús, yo como ciudadano y habitante de esta ciudad voy a tener legitimación para reclamar, no solo en nombre mío, sino además en nombre de todas las otras personas que viven en Chascomús, que sufren una afectación similar a la mía por la contaminación de ese bien, por ejemplo. Si yo sufro, por ejemplo, un descuento indebido en mi tarjeta de crédito, yo voy a poder accionar invocando la legitimación colectiva, no solo en defensa de mi derecho, esto es de los 50 o 100 pesos que me cobre indebidamente la tarjeta de crédito, sino que además voy a poder accionar en representación de todas aquellas otras personas que estén en una situación similar a la mía, ¿sí? Esto es lo que se llama el afectado o afectada. El otro legitimado, que es uno de los que más actividad ha tenido en nuestro país desde que esto se empezó a trabajar con fuerza, sobre todo a partir del año 2009, pero antes también, son las asociaciones intermedias, las asociaciones civiles y fundaciones y simples asociaciones que tienen en su objeto estatutario defender cierto tipo de derechos. Volvamos al caso ambiental de la laguna. Si la laguna está contaminada, puede ser que, además de un afectado legitimado colectivo, puede ser que haya asociaciones legitimadas para plantear ese caso. Pero fíjense lo que les decía, no ya porque la asociación sea titular de un derecho al medio ambiente. Los titulares del derecho a un ambiente sano y sustentable y para las generaciones futuras somos nosotros las personas, no una persona jurídica. Sin embargo, si esa persona jurídica tiene en su objeto estatutario la finalidad de defender este tipo de bienes, va a tener legitimación colectiva para hablar en representación de todo el grupo de personas afectadas por el conflicto, ¿sí? Y después tenemos, al lado del afectado, al lado de las asociaciones, tenemos al defensor del pueblo. Tenemos al defensor del pueblo de la nación, y tenemos también a los defensores del pueblo de las provincias. Que otra vez, fíjense, el defensor del pueblo, por ejemplo, ha promovido históricamente casos en defensa de jubilados, por cuestiones previsionales. El defensor del pueblo no está jubilado, no tiene un derecho previsional, sin embargo,
su finalidad, traída de Europa, su finalidad específica es defender derechos colectivos. Entonces, la Constitución y su propia ley orgánica lo habilita para promover planteos de este tipo. Estos son los tres que están regulados en el artículo 43 de la Constitución, y el Defensor del Pueblo tiene su propia regulación en el artículo 86, cuya última línea dice expresamente que el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. A estos tres yo les decía que sumaría un cuarto, y ese cuarto es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano que desde el año 1994 tiene autonomía funcional y autarquía financiera. ¿Qué significa esto? En teoría, que tiene los recursos suficientes para trabajar con estos temas y que además tiene la independencia suficiente de parte con relación a los poderes políticos para desarrollar su propia agenda en este tema. El Ministerio Público a nivel nacional y lo mismo a nivel local ha reconocido además en sus leyes orgánicas la posibilidad de avanzar la defensa de derechos colectivos. Y fíjense, una vez más, cómo vemos que el Ministerio Público no va a ser el titular, por ejemplo, de los derechos de las personas privadas de su libertad. Es uno de los casos de los que vamos a hablar después. El Ministerio Público tiene como finalidad proteger ciertos derechos, defender el interés público, y por tanto se considera que también tiene legitimación para hablar en nombre de todas esas personas privadas de su libertad en ciertos establecimientos penitenciarios que donde no se están cumpliendo las condiciones mínimas de higiene, de limpieza y de salubridad. No se cumplieron nunca, y hoy con la pandemia esto está mucho más agravado, lo vamos a ver en un momento. Pero entonces, primera nota esencial y característica de los procesos colectivos: hay una representación colectiva totalmente atípica, que rompe con la lógica que nosotros conocemos, y que rompe, por tanto, con la capacidad de obligarnos judicialmente, porque ya el resultado del planteo judicial que haga ese legitimado colectivo va a derivar en una sentencia cuyos efectos van a ser inmutables e inmodificables para todo el grupo que vino a defender. Y esta es la segunda nota característica de los procesos colectivos, que no es otra cosa que la contracara de esa legitimación de la que les hablaba recién. Si alguien puede promover un caso en defensa de un grupo de personas, la solución de ese caso, contenida en la sentencia, tiene que beneficiar o perjudicar, de acuerdo al tipo de sistema que tomemos, al sistema regulatorio que tomemos, tiene que tener efectos sobre todo ese grupo de personas. Si no, la legitimación colectiva en realidad no existió nunca. ¿Se entiende? Entrada y salida del proceso tienen que tener coherencia, tienen que ser colectivas, y el problema más grande que tenemos es que esto está regulado en la Constitución como un verdadero derecho constitucional nuestro, de acceder colectivamente a la justicia, sea como afectados o sea a través de algunas de estas organizaciones de la sociedad civil u organismos públicos que les comentaba recién. No tenemos una ley que regule un proceso, no hay un código procesal colectivo, así como tenemos el Código Procesal Civil y Comercial o el Código Contencioso Administrativo para trabajar en temas, o el Código Procesal Penal para trabajar en temas individuales. Y esto es un problema, porque yo les decía que justamente los procesos colectivos son de naturaleza excepcional, porque fíjense ustedes que ya en términos de autonomía individual no depende de mí la decisión de si iniciar o no la acción, dónde iniciarla, qué argumentos plantear para llevar adelante esa discusión, qué prueba ofrecer. Son todas decisiones estratégicas que son muy importantes para las chances de éxito del litigio, y esas decisiones las pasa a tomar alguien a quien yo no le di permiso, que ni siquiera me avisó que está accionando, y que incluso en algunos casos puede actuar frente a mi oposición expresa. Fíjense, entonces, en términos de autonomía individual, luz amarilla oscura. Y en términos de debido proceso también, por esto que estábamos diciendo, ¿no? Mi conocido derecho a tener un día en el tribunal pasa a convertirse en mi derecho a tener un día en el tribunal a través de alguien que yo no elegí. Entonces también hay serios problemas de debido proceso, hay serios riesgos para la garantía de debido proceso, que exigen otro mecanismo de discusión. Entonces, procesos colectivos son una dimensión paralela del proceso individual. Dos características esenciales: una legitimación colectiva y una cosa juzgada también colectiva. El problema es la falta de regulación de lo que pasa en el medio, de cómo se da esa discusión. Y si me vienen siguiendo, si voy muy rápido por favor me dicen, pero si me vienen siguiendo, rápidamente se van a dar cuenta de por qué se necesita otra reglamentación. Cuando hablamos de reglamentación hablamos de código, de reglas procesales, hablamos de la necesidad de discutir en base a otras reglas. Y esto es evidente, ¿por qué? Porque en el proceso tradicional, la parte
cuyos derechos se están jugando en el proceso, está muy cerca del proceso. Cuando no está personalmente, está en el proceso a través de alguien que eligió y en el cual tiene confianza, ¿no? En los procesos colectivos no. En los procesos colectivos, el mecanismo de enjuiciamiento supone exactamente lo contrario. Supone que las partes cuyos derechos se están discutiendo ahí, en principio, no van a participar en la discusión. Y van a ser representadas por alguien que no eligieron para eso. Entonces, parece muy clara, por lo menos a mi modo de ver, parece muy clara la necesidad de tener otro tipo de reglas de discusión. No podemos pretender discutir con las mismas reglas pensadas para una persona que está muy cerca del proceso y controlando ese proceso, que discutir en un mecanismo de enjuiciamiento donde esa premisa no existe. Entonces, esto necesita, por supuesto, adecuaciones, y son adecuaciones que, como les digo, a pesar de que hace más de 25 años que esto está en la Constitución, todavía no tenemos una ley que regule adecuadamente la cuestión. Ustedes podrán pensar, bueno, pero si son tan riesgosos, si son tan complicados, ¿para qué queremos los procesos colectivos? ¿O por qué los procesos colectivos si tenemos todos estos riesgos tan fuertes a dos garantías centrales de nuestro sistema democrático? Bueno, la primera respuesta es fácil, y ya se las di, está en la Constitución. Si está en la Constitución, el legislador no tiene opción sobre si regular o no regular la herramienta. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional nuestro, y tenemos el derecho también de exigir que se haga operativo, y la forma de hacerlo operativo sería sancionando una ley. De hecho, en el año 2009, el 24 de febrero del año 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia muy conocida en el caso Alavi, donde lo que hizo fue declarar inconstitucional lo que se dio a llamar en su momento la ley espía, que era una ley que permitía que escucharan y grabaran todas nuestras conversaciones, que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a esto, para permitir que el Ministerio Público las observara remotamente sin orden judicial. Era una violación grosera a nuestra intimidad, un abogado planteó un caso, y la Corte le dio alcance colectivo a esa sentencia y resolvió el conflicto, y además, y acabo con lo que les decía de la importancia y de que el legislador no puede hacerse el sonso, exhortó al Congreso de la Nación para que dicte una ley en esta materia. Para el 2009 ya habían pasado casi 15 años de la reforma constitucional, y los procesos habían empezado a multiplicar en sede judicial. Imaginen ustedes lo difícil que es gestionar un proceso adecuadamente cuando estamos hablando de grupos de miles, de cientos de miles y hasta de millones de personas. Claramente, con las reglas tradicionales, pensadas para conflictos individuales y eminentemente privados, esto es prácticamente imposible. Entonces, una primera respuesta y fácil de por qué sí los procesos colectivos, porque están en la Constitución. No tenemos más vuelta. Ahora, yo a eso le agrego otra respuesta, que no es en términos constitucionales o convencionales, sino que es en términos de oportunidad y conveniencia. Si ustedes toman cualquier manual de derecho procesal, se van a encontrar con la idea de que el proceso judicial es un medio para resolver conflictos, que se desarrolla de acuerdo a ciertas reglas, ante un tercero independiente y parcial y demás. Los procesos colectivos también son una forma de resolver conflictos, pero son mucho más que una forma de resolver conflictos. Los procesos colectivos tienen por lo menos cuatro razones que hacen conveniente la regulación de este mecanismo de enjuiciamiento. Además del deber y de la obligación incumplida en términos constitucionales, hay razones de oportunidad y conveniencia para decirle que sí a los procesos colectivos. La primera y principal es de acceso a la justicia. Hay estudios desde hace muchos años, desde hace décadas, que han trabajado sobre para intentar explicar cuáles son los obstáculos para acceder al sistema de administración de justicia. Y básicamente los han organizado en dos líneas. Una primera barrera de obstáculos de acceso a la justicia es de índole económica. Los procesos son costosos. Otra línea de barreras de acceso a la justicia son de índole sociocultural. Nosotros vivimos en una sociedad muy desigual, lo mismo que pasa en toda la región latinoamericana y en muchos otros países del mundo, pero en nuestra sociedad, para no irnos más lejos, hay mucha gente que no sabe que tiene ciertos derechos. Hay una investigación muy interesante que hizo ASIJ, una organización de capital, que después siguió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para detectar necesidades jurídicas insatisfechas, que es muy interesante porque detectó como distintos planos de desconocimiento. Hay gente que no conoce que tiene derechos, hay gente que conoce que tiene esos derechos, pero no sabe que tiene una herramienta procesal, judicial, para exigirlos. Entonces,
¿Cómo funcionan los procesos colectivos como herramienta para sortear estas dos barreras? Justamente porque ese legitimado colectivo viene y habla en nombre de un montón de personas que a veces ni siquiera saben que tienen ese derecho. Y que si no fuera por ese proceso colectivo, nadie estaría reclamando en sede judicial por ese derecho. Cuando se trata de barreras socioculturales, estamos hablando de las poblaciones en situación de vulnerabilidad más grande de nuestro país. Estamos hablando de gente que vive en condiciones muy malas, que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso ni a hablar, un acceso a un abogado. Entonces, ahí el proceso colectivo opera irradiando la fuerza de esa decisión sobre un montón de gente que, vuelvo a la carga, muchas veces ni siquiera sabía que tenía derecho a reclamar por la vulneración de sus derechos. Y en términos económicos, ¿qué pasa? Y esto le debe haber pasado a todos en algún momento, incluso a nosotros los abogados. Si yo tengo una violación de mi derecho de propiedad, por ejemplo, porque la tarjeta de crédito me cobró un cargo que no correspondía, o porque el banco me hizo una retención de ingresos brutos que no correspondía, o porque en el supermercado me dijeron que había una promoción de lleve 6, pague 4, y cuando fui a la caja en realidad los tuve que pagar todos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría cualquier agente racional frente a una vulneración de derechos de esa magnitud? No haría nada. ¿Por qué? Porque el collar es más caro que el perro. La consulta al abogado, el pago de un anticipo, la apertura de una carpeta, excede incluso a veces excede el monto del mejor resultado que yo pueda obtener. Esto se llaman pretensiones de escasa cuantía o pretensiones individualmente no recuperables. ¿Cómo resuelvo yo ese conflicto? Me olvido. A lo sumo nosotros, los abogados que estamos acá en la sala virtual y abogadas, podremos iniciar una denuncia en defensa del consumidor. Si estamos muy calientes, podremos hacer hasta una mediación e iniciar una acción judicial. Tal vez con daños punitivos, por ejemplo, si es defensa del consumidor. Pero lo cierto es que tenemos que invertir mucho tiempo y muchas horas de trabajo para obtener un resultado que va a ser prácticamente simbólico. Y si ustedes se ponen a pensar, estas pequeñas microestafas, de las cuales está plagado el sistema económico en el que vivimos, plagado, estas microestafas, cuando uno da vuelta a la computadora, del lado de las empresas, de los bancos, del propio Estado, la acumulación de esas pequeñas estafas, que hace que nadie accione porque no hay incentivo suficiente, provoca enormes ganancias ilícitas, en definitiva. Entonces, las acciones colectivas, los procesos colectivos, ¿qué permiten? Sortear también esas barreras económicas, además de las socioculturales. ¿Y por qué las económicas? Porque no es lo mismo un caso por, pongamos, 500 pesos retenidos en 10 cuotas de 50 pesos indebidamente, que un caso de 2 millones de personas a las cuales le robaron 500 pesos retenidos de a 50 cada 10 meses. ¿Se entiende? La aglomeración, la aglutinación de todas esas pretensiones que individualmente no generan incentivo para ser planteadas en sede judicial, pasa a ser un caso atractivo para el mercado legal. Pasa a haber gente interesada y pasa a haber organizaciones del tercer sector que tienen por objeto estatutario defender estos temas y por tanto permite saltar esas barreras. ¿Sí? Entonces, primera razón de oportunidad y conveniencia para decirle que sí a los procesos colectivos, son un instrumento de acceso a la justicia muy, pero muy importante, porque permiten saltar esas dos barreras, la económica y la sociocultural. Segunda razón, son un instrumento de macroeconomía procesal, también muy importante. Veo muchas caras conocidas y colegas en la sala, escuchamos sistemáticamente a la gente que trabaja en el Poder Judicial reclamar la necesidad de mayores recursos. Y en gran medida tienen razón. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo usamos esos recursos y si los podemos usar de alguna manera más eficiente. ¿Por qué les digo esto? Porque en la disputa presupuestaria, en la legislatura de la provincia o en el Congreso de la Nación, el dinero que se asigna al sistema de administración de justicia, con el cual se pagan los salarios, se pagan las remas de papel, se alquilan los edificios, se pagan los servicios públicos, es un dinero que disputa con otras áreas de política pública absolutamente prioritarias. Hoy, definitivamente, la más prioritaria, salud. De hecho, ha habido modificaciones reglamentarias que permiten al jefe de gabinete hoy disponer de partidas de una manera que, fuera de un contexto excepcional como el de la pandemia, hubiera sido impensado y absolutamente inconstitucional. Disputan con seguridad, disputan con medio ambiente,
disputan con un montón de líneas, con otras áreas de política pública. ¿Por qué? Porque sabemos que el dinero no alcanza para todo. Entonces, en la discusión, el dinero que se asigna al sistema de administración de justicia debería ser utilizado de la mejor manera posible. La pregunta que sigue ¿es razonable utilizar nuestros recursos del sistema de justicia para resolver miles y miles de casos exactamente iguales, por exactamente las mismas cuestiones, contra exactamente los mismos demandados? ¿No? Los casos repetitivos. La verdad que no es razonable. ¿Cómo vienen a jugar acá los procesos colectivos? Los procesos colectivos, como les dije, al aglutinar todas esas pretensiones individuales y repetitivas, permiten evitar lo que se llama el contradictorio superfluo. Básicamente lo que permiten evitar es la discusión repetida sobre cuestiones que ya fueron resueltas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en un proceso colectivo se resolverá, por ejemplo, si el banco es responsable por cargar indebidamente a sus clientes con determinado cargo, determinado concepto en su tarjeta de crédito o en su cuenta corriente. Una sola vez. No es necesario hacer 300.000 procesos para discutir exactamente lo mismo y verificar exactamente la misma conducta. Una vez que está verificada la conducta, por supuesto que va a haber diferencias entre los miembros del grupo. ¿Por qué? Porque a algunos les van a haber cobrado 2 años eso, a otros 3 meses, a otros se lo bonificaron, a otros... Pero eso no importa, porque no rompe la homogeneidad del colectivo de personas frente al banco. Entonces, lo que se puede resolver con el proceso colectivo, y que, como les decía, genera un enorme caudal de economía, es la cuestión común. Basta con una sola sentencia que verifique la conducta ilícita del demandado, que verifique que determinada cláusula contractual es abusiva, que verifique que no se puede dar, como sucedió en el caso Cepis, un aumento del servicio público de gas natural sin audiencia previa, para que el resto de las personas pueda beneficiarse de esa sentencia. Entonces acá tenemos una segunda razón de por qué sí los procesos colectivos. Además de que porque están en la Constitución, porque son una herramienta enorme de acceso a la justicia y porque son una herramienta enorme en términos de eficiencia. Nos permitirían enfocar mucho mejor y no distraer recursos del Poder Judicial y del sistema de administración de justicia a cuestiones que perfectamente podrían ser resueltas de modo concentrado a través de este mecanismo de enjuiciamiento. ¿Sí? La tercera razón, y esta es una de las más interesantes y tal vez sea la explicación por la cual todavía no tenemos una ley en la materia. La tercera razón tiene que ver con la posibilidad de disuadir esas conductas ilícitas colectivas y además de obtener conductas deseadas frente a omisiones inconstitucionales. Pensemos en los mismos ejemplos que venimos conversando. Si yo tengo un banco que me roba 50 pesos por mes, y supongamos que yo soy un Quijote y estoy muy pero muy caliente con ese tema y le promuevo una acción y le planteo daños punitivos y lo llevo, trato de judicializarlo. Si ustedes estuvieran del otro lado y fueran los abogados o abogadas del banco, ¿qué estrategia procesal usarían? Yo lo tengo claro, yo arreglaría. Y es más, al que reclama le daría incluso más de lo que me pide. ¿Por qué? Porque no quiero que el tema se haga público, porque no quiero tener un precedente en contra en sede judicial, y porque además la cuenta macro a mí me sigue cerrando. ¿Cuánta gente creen que va a tener esa actitud heroica, entre comillas, de salir a reclamar por algo donde no tiene incentivo porque el mejor resultado que puede obtener a veces no alcanza ni para cubrir los costos? Son muy pocas las personas que hacen eso. Entonces, otra vez, cuando uno da vuelta a la computadora y ve los números del lado de la empresa o del lado del Estado, es muy claro que las acciones individuales no van a modificar esa conducta. Lo que hacen estas empresas y lo que hace el propio Estado a veces es pago y sigo, pago mi derecho a seguir haciendo trampa. Otra cosa muy diferente es cuando el proceso, cuando la discusión se plantea en clave colectiva. Otra vez, no es lo mismo que venga un consumidor a discutirme una cláusula abusiva, al cual yo por ahí le regalo un año gratis sin pagar la obra social, y logro que se calle la boca y que se olvide del tema, que cuando viene una organización de defensa del consumo y me dice, en un caso colectivo, esta cláusula es abusiva. ¿Por qué? Porque si yo gano esa discusión, voy a beneficiar a los decenas de miles o cientos de miles de afiliados de esa obra social. Y claramente las empresas van a cambiar su conducta, porque si no las van a partir al medio, ¿no? La amenaza de poder ser enjuiciado colectivamente y el impacto que eso tiene, permite, como les digo, disuadir de esas conductas ilícitas colectivas, cosa que jamás va a pasar si los casos se plantean atomizadamente, si los casos se plantean en clave individual. Y la otra cuestión que es muy interesante es la de la obtención de soluciones deseadas frente a estados de cosas inconstitucionales, frente a ciertos vacíos normativos, frente a ciertos vacíos reglamentarios,
o frente a ciertas situaciones de hecho que demuestran una violación estructural de derechos. En esos casos también es posible accionar colectivamente para pedir que se establezcan remedios de las mismas características. Esto es, remedios colectivos, que permitan enfrentar situaciones estructurales, que si yo las planteo individualmente, tampoco voy a lograr ningún tipo de decisión. Les pongo un caso muy concreto, el caso de las personas privadas de su libertad, que sabemos que viven en condiciones indignas. Entonces, supongan que una sola persona privada de su libertad promueve un amparo porque quiere que no haya 8 personas en una celda para 4. Quiere estar con 3 personas más. Probablemente gane ese caso, probablemente le solucionen su problema, pero el problema estructural va a seguir, porque los 4 que sacaron de su celda los mandaron a alguna otra a piñarse de vuelta. Entonces, la única forma de enfrentar eso es a través de una discusión colectiva. Discusión que otra vez, por supuesto, merece otro tipo de debate, otro tipo de reglas de discusión, y una publicidad más amplia, mayor transparencia, mayor intervención del juez, otra dinámica de discusión. Pero piensen ustedes también que los procesos colectivos tienen, acá sí, un rol un poco esquizofrénico, porque si en muchos casos están ayudando al Estado a controlar a los poderes fácticos del mercado, ¿no? Cuando alguien promueve una acción porque un banco, ¿quién tiene que controlar que los bancos no nos roben? El Banco Central. ¿Quién tiene que controlar que los seguros no nos roben? La super de seguros. Y así, ¿no? Sin embargo, sabemos que por muchas razones, buenas o malas, los entes reguladores y los organismos públicos que deben ejercer este poder de policía no cumplen muchas veces con su función. Entonces las acciones colectivas acá actúan como un aliado de ese poder de policía, ayudando y empujando para el mismo lado. Pero al mismo tiempo muchas veces están en la vereda enfrente tirándole piedras al Estado. Los casos ambientales son los más comunes. Por acción o por omisión el Estado prácticamente en el 100% de los casos está involucrado. En los casos de consumo, que es donde vemos más claramente el ejercicio común con el Estado de control de los poderes fácticos del mercado, también tenemos estas situaciones. Los casos de servicio público son un ejemplo. Ahí los legitimados colectivos, mediante el planteo de este tipo de casos, están controlando y están demandando directamente al Estado, incluso en el marco de defensa del consumidor. Ni hablar en materia de derechos humanos, de materia de derechos económicos, sociales y culturales, ni hablar en materia de derechos políticos, de los cuales también hay casos colectivos que tuvieron mucho impacto, como por ejemplo permitirle votar a las personas privadas de su libertad, como por ejemplo, ese tal vez es el más importante de todos, Miñone. Entonces, hay otra buena razón para sostener el porqué sí de los procesos colectivos. Además del acceso a la justicia y además de la economía procesal que generan, son un instrumento de participación política, son un instrumento ciudadano de control del poder público y del poder privado. Por eso les decía que acá se puede encontrar un poco el por qué no hay una ley todavía en la materia. Porque al poder no le gusta que lo controlen, ni al público ni al privado, ya arriba están todos de acuerdo. Entonces, la única razón que puede justificar que hasta el día de hoy esto no se haya reglamentado, si tenemos en consideración el calibre de los conflictos que se están canalizando dentro del Poder Judicial sobre estos temas, yo la única razón que encuentro es esta, un factor de poder por el cual nadie quiere que esto se conozca, nadie quiere que esto se reglamente, nadie quiere que esto se enseñe en las facultades de Derecho. Y llegamos a la cuarta ventaja, finalidad de política pública que también hace conveniente la regulación de los procesos colectivos. Y es una razón fundamental también, es una razón de igualdad. Si nosotros estamos involucrados en el mismo conflicto, formando parte de un gran grupo de personas que está afectado de la misma manera por una acción o por una omisión, otra vez, sea del Estado o sea de algún privado, en nuestro sistema, porque es un sistema dispositivo, es un sistema de libertad básicamente, cada uno va a poder plantear su caso y elegirá a su abogado, elegirá el fuero donde lo va a plantear, elegirá sus argumentos, su prueba y demás. ¿Y eso qué hace? Eso hace que tal vez de un mismo hecho puedan surgir del sistema de administración de justicia soluciones completamente diferentes, ¿no? Sin ir más lejos, en un caso patrimonial, si yo me voy a litigar a Capital Federal, tengo una tasa de interés. Si yo me voy a litigar a La Plata, tengo una tasa de interés mucho más baja. Entonces, ya el solo hecho, cuando se me permite elegir el fuero donde quiero discutir, el solo hecho de poder elegir dónde hacerlo, ya me está dando la pauta de que va a haber resultados diferentes. En términos de igualdad constitucional, esto no necesariamente es una violación a nuestro derecho a igualdad. Por estas razones que les digo, fundamentalmente por razones de libertad y de principio dispositivo, y porque el proceso civil puede tener un montón de vicisitudes en el medio que hagan que se pierda una prueba importante, que surjan nuevos elementos, que la cosa no vaya bien.
Ahora, si en vez de ser 8 o 10 personas que están afectadas, pongamos por un accidente, por ejemplo, y que litigan en todos lados y nosotros podemos tolerar que haya soluciones desiguales, ¿qué pasa cuando las personas afectadas son decenas de miles, cientos de miles o millones de personas? ¿No? Hay una presión más grande sobre el sistema de administración de justicia para arrojar soluciones igualitarias. Está más a la vista, es más evidente el problema que tenemos y nos hace muchísimo más ruido que frente a una situación de violación de derechos en masa como esa, algunas personas puedan obtener un buen resultado y otras se queden afuera de ese buen resultado. Entonces, acá tenemos sí un problema de igualdad y acá tenemos un problema de mucha mayor presión sobre el sistema de administración de justicia. Hay un caso que tomo siempre como ejemplo porque no he encontrado otro mejor. Por las caras, algunos se acordarán por la edad, otros tal vez lo hayan escuchado, que fue el tema del corralito y del cierre financiero a principios del 2002, después de la debacle de fines del 2001. Eso generó una multiplicidad de procesos, miles y miles de procesos judiciales para discutir exactamente lo mismo contra los mismos demandados, y generó además problemas en términos de igualdad. Algunas personas recuperaron sus dólares en 24 horas, otras en 3 días, y algunas estuvieron litigando durante más de 10 años y nunca pudieron obtener los dólares del banco, porque les tocó un juez con un criterio más restrictivo, porque les tocó, por lo que fuera. Pero ahí se generó un descrédito enorme sobre el Poder Judicial, justamente porque si estamos todos en la misma, tenemos los dólares apretados en el banco, ¿por qué no puede haber una solución general que diga, bueno, esto lo resolvemos de esta manera? Esto es, devuélvanle a todos la plata, devuélvanles el 50%, devuélvansela en cuotas, pero podíamos discutir eso en un solo proceso y generar acceso a la justicia, porque hubo gente que no llegó a reclamar en sede judicial por esos dólares, sobre todo los que tenían cantidades bajas. Podemos generar economía procesal, otra vez, en vez de discutir en decenas de miles exactamente lo mismo contra los mismos demandados, lo podríamos haber resuelto en uno o en unos pocos procesos colectivos. Podemos modificar una conducta indeseada, como era la normativa inconstitucional que preveía esto, y además vamos a generar soluciones igualitarias. Entonces, lo que les quiero marcar con esto es que estas 4 razones de conveniencia sobre los procesos colectivos pueden ser leídas un poco como cuatro barritas, ¿no? Que siempre las van a encontrar presentes en cualquier proceso colectivo, con mayor o con menor intensidad. En algunos casos es más fuerte la impronta de acceso a la justicia, en otros casos es más clara la impronta de economía procesal, en otros casos es más clara la impronta de control y de participación política y de control de lo que está haciendo el Estado, de lo que está haciendo un privado. Pero lo cierto es que, por lo menos estas 4 razones, apoyan el deber constitucional que tenemos de darnos una regulación en la materia. Sin embargo, hasta ahora no la tenemos a esa regulación en la materia. Algunos ejemplos del tipo de casos que se están discutiendo a través de estos procesos colectivos. Se está discutiendo si las mujeres pueden acceder al aborto en las situaciones del artículo 86 del Código Penal. O sea, cuando el Estado ya tomó la decisión de que pueden hacerlo porque no está penado, se está discutiendo constitucionalmente los protocolos que dictaron muchas provincias para ver si se puede o no acceder. Se están discutiendo cientos de casos por materia de servicios públicos, por aumentos en violación de las reglamentaciones que establecen los procedimientos para llegar a esos aumentos, por ejemplo, por la falta de audiencia pública. Se están discutiendo muchos procesos por tasas de interés abusivas, procesos por lo que nos cobra la tarjeta de crédito, procesos por los cargos indebidos que nos cobran los bancos, procesos por cláusulas abusivas en contratos de seguro, procesos por los mensajitos premium que nos mandan la telefonía celular sin que nosotros los contratemos, procesos por cortes de servicio extendidos en el servicio de telefonía celular o en el servicio de telefonía fija, procesos por violaciones a los pesos y marcas en los supermercados. Está pasando que están vendiendo productos de 1 kilo y pesan 800, por ejemplo. La cantidad de conflictos colectivos de este tipo que hay y la cantidad de este tipo de conflictos que se están discutiendo en sede judicial es realmente impresionante. Y el tema, en general, no se conoce, no se difunde. ¿Y el problema cuál es? Que estamos pensando en procesos y en conflictos enormes y los estamos trabajando con herramientas que fueron pensadas hace casi 800 años, porque el Código Procesal que tenemos hoy tiene casi 800 años en sus raíces más fuertes, pensadas para una sociedad que ya no existe más. Si nos ponemos a pensar, prácticamente todos los conflictos son colectivos hoy, porque vivimos contra... ¿Cuándo fue la última vez que alguien firmó un contrato de algo? Digo, cuando alguien pudo negociar un contrato de algo. Hoy prácticamente no podés negociar ni la compra de un departamento, no podés negociar ni la compra de un auto.
A lo sumo podrás pelearle un pago en cuotas, alguna facilidad de pago, pero las cláusulas del contrato no se tocan. No existe más la autonomía del individual, la autonomía de la voluntad como nosotros la aprendimos en la facultad. Vivimos condicionados a contratos con cláusulas predispuestas, vivimos bajo el ala de un Estado cada vez más intervencionista y que por tanto está cada vez más tironeando de nuestros derechos y de nuestras libertades. Por buenas razones, por malas razones, eso lo dejo a criterio de cada uno. Pero es un dato de la realidad, esto está pasando. Y seguimos intentando enfrentar conflictos que involucran a cientos de miles o millones de personas con las mismas herramientas pensadas para resolver un accidente por chapa y pintura en la esquina, o para resolver un problema de medianería. Entonces, acá tenemos un problema y necesitamos empezar a exigir un poco más fuerte que el Congreso regule esto. Porque todos estos casos que yo les di, y tengo una lista mucho más larga, seguramente los involucren. Todos ustedes tienen teléfono celular, ustedes están siendo representados en procesos judiciales, de los cuales no tienen ni idea, ¿o no? ¿Alguien de acá fue al recital de Depeche Mode en La Plata cuando se cortaron las pantallas? Si alguien fue, está siendo parte de una acción colectiva y representado por alguien que no eligieron. ¿Alguien recibió horóscopos o chistes o comentarios de fútbol en su teléfono celular y después le cobraron esos mensajes premium en la factura sin que los haya pedido? Está siendo representado en un proceso colectivo sin que ustedes lo sepan. La cantidad de situaciones en las que nos pone nuestra sociedad de violaciones masivas de derechos es enorme. La lógica es cada vez más colectiva y cada vez menos individual, en todo, en muchas cosas. Entonces, el proceso judicial necesita dar ese salto de calidad y necesita una reglamentación para esto. ¿Por qué no la hay? Vuelvo a la carga, por razones de poder. No hay ninguna explicación que justifique esto que no sean razones de poder. Y razones de un poder que no quiere que lo controlen, ni el público ni el privado. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna aclaración, algo que les interese? ¿Alguna reacción? Si no, seguimos para la segunda parte. Esto un poco, en grandes rasgos, ¿qué son los procesos colectivos? Un mecanismo de enjuiciamiento absolutamente excepcional, donde alguien habla en nombre de un montón de personas sin pedirle permiso, y cuyos derechos van a ser resueltos por esa sentencia con cosa juzgada para todas esas personas. Procesos que ponen en riesgo la autonomía individual, que ponen en riesgo el debido proceso, y que además tienen esta regulación constitucional y estas 4 ventajas comparativas muy importantes que les mencionaba. Acceso a la justicia, igualdad de soluciones para todos los miembros del grupo afectado, disuasión de conductas ilícitas colectivas y obtención de conductas deseadas, y además razones de economía procesal en un contexto de cada vez mayor escasez de recursos. ¿Sí? Esos son los procesos colectivos. ¿Qué está pasando con los procesos colectivos en el contexto de la pandemia? Y acá, la verdad que es muy interesante ver cómo explotó el planteo de algunos casos. Como primera medida, esto no se puede leer fuera del contexto, de un contexto de emergencia sanitaria. Tengo para mí que la pandemia en este tema y en algunos otros temas también es como si estuviera despejando de las discusiones, despejando de la variable todas las cuestiones que no sean esenciales para el problema que hay que resolver. Como si fuera, bueno, no hablemos pavadas, vamos al corazón del asunto porque no hay tiempo, porque estamos en este riesgo, en esta situación absolutamente excepcional, y parece que no tuviéramos tiempo para estar discutiendo cosas superficiales. El problema en los procesos colectivos es que esas cosas que pueden considerarse en principio superficiales tienen que ver con garantías constitucionales, fundamentalmente con garantías de defensa, con garantías de debido proceso legal y con derecho de defensa. Hay 3 o 4 cosas que me gustaría comentarles de lo que vengo viendo, de lo que está pasando con los procesos colectivos específicamente en el contexto de la pandemia. La primera es que no está pasando. Hay algunos grupos de casos colectivos, de procesos colectivos, que no han tenido demasiado desarrollo en estos 2 meses y que incluso han quedado paralizados por las medidas del sistema de administración de justicia, del Poder Judicial en general, que tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires han declarado una fe extraordinaria, asueto, como lo quieran llamar, pero en principio los procesos están parados. Y están parados también estos procesos colectivos, por más que involucran un montón de gente y por más que tratan casos de trascendencia social, de trascendencia económica, incluso de trascendencia política muy importante. Pero los casos de consumo en general están prácticamente parados. Lo mismo pasa con los casos ambientales, salvo, por supuesto, que haya algún daño ambiental muy probable y por tanto haya que actuar preventivamente, o que haya un daño ambiental
ocurriendo en este momento y por tanto haya que actuar para detenerlo, en general las causas ambientales tampoco están teniendo el trámite que deberían tener. Quedaron atrapadas por este parate. ¿Qué tipo de conflictos sí encontró una ventana para llegar al Poder Judicial? Conflictos vinculados específicamente con el tema del virus. Yo los separé en 3 grupos, que son los que vengo viendo que están más claramente activos. Un primer grupo son conflictos laborales, conflictos colectivos laborales. Un segundo grupo son conflictos de personas privadas de su libertad. Y un tercer grupo son algunos conflictos en materia de derechos humanos bastante delicados, derechos humanos básicos, ¿sí? Que involucran también servicios públicos y que uno podría pensar que son casos de consumo, pero tienen una raíz de derechos humanos mucho más profunda que el problema de defensa del consumidor. Los casos laborales. En general, el campo del trabajo históricamente tuvo una dimensión colectiva y una dimensión individual. De hecho, yo les dije que ciertas asociaciones podían ser representantes colectivas, ¿no? Bueno, los sindicatos son una de ellas. De hecho, la ley 23.551 tiene desde hace 40 años o más regulada la legitimación colectiva de los sindicatos para defender en sede judicial a las personas de ese rubro de trabajo. Sin embargo, el mundo de los procesos colectivos laborales en Argentina está muy subdesarrollado. No hay mucha actividad en este campo, a pesar, insisto, de que ha sido el campo que históricamente siempre estuvo reconocida una dimensión colectiva a la par que la dimensión individual. Hay 3 casos que me gustaría comentarles. Después, si están interesados, en la Secretaría quedaron sus correos electrónicos. Lo que puedo hacer es armar una suerte de ficha, un documento con algunos enlaces para que aquel o aquella que quiera profundizar pueda ver estas decisiones concretas. Ahora me interesa solamente comentarles más o menos de qué se trata, como para ver cuál es el tipo de conflictividad y qué está pasando con estos conflictos adentro del sistema judicial hoy. En materia laboral hay un caso que es el más trascendente para quienes ejercemos la profesión en la provincia, que es un caso donde lo que se planteó fue un amparo por parte de un abogado en representación de todos los abogados y abogadas de la provincia para que el Poder Judicial retomara la marcha de sus actividades. Fíjense, estamos hablando de un abogado que promovió un caso en Quilmes y que invocó la representación de todas y todos los abogados matriculados en todos los departamentos judiciales, perdón, en el departamento judicial de Quilmes, pero después en la demanda lo extiende a todas las personas, a todos los abogados de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde se debería resolver este conflicto? Por ser un conflicto colectivo, histórica y tradicionalmente, se debería resolver en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Sin embargo, como esta situación podría sostenerse de que está generando cierta violación de derechos, después podemos discutir si la afectación es razonable, si la limitación es irrazonable, hay toda una cuestión alrededor de eso, pero lo cierto es que hay restricciones de derechos, y hay abogados que dependen de su trabajo para poder sobrevivir, para pagar la olla. Entonces, se planteó el caso, el juzgado de Quilmes Civil y Comercial, que es el 4, si no me equivoco, declaró admisible esta acción, y al mismo tiempo se planteó, se planteó en La Plata este caso, y el juzgado contencioso de La Plata declaró admisible la acción, y se planteó otro caso exactamente igual en Quilmes, donde el juzgado de Quilmes dijo que no era competente y había que mandarle el caso a la Corte. El caso está tramitando, pero estamos hablando de un proceso judicial donde todos aquellos y aquellas de este grupo que tengan matrícula en la provincia de Buenos Aires están siendo representados por alguien que no eligieron. Y la decisión que se vaya a tomar los va a afectar. Entonces, la invitación ¿a qué es? A informarse y a participar en la medida de lo posible de esas discusiones. Por otro lado, también hay 2 casos con 2 medidas cautelares muy concretas dictadas en la ciudad de Buenos Aires que también involucran la participación de sindicatos y de trabajadores. Una de ellas es en defensa de los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Por la falta de insumos de protección frente a la pandemia. Reclamaron administrativamente, y como los barbijos no llegan, promovieron una acción judicial y solicitaron como medida cautelar que se condene y que se obligue al gobierno de la ciudad a entregar estos bienes de protección básica. Lo mismo sucedió con algunos trabajadores de la educación, pero fíjense por qué de la educación. Trabajadores de la educación que estaban asignados al reparto de víveres y de materiales a personas en situación de vulnerabilidad y que tampoco tenían las medidas de protección, los elementos de protección mínima para defenderse frente al virus. Ellos también promovieron un amparo
Lo hicieron por teléfono. Esto es una de las cosas más interesantes que vi en materia, ya no de procesos colectivos, sino de proceso en general. Se planteó la demanda por teléfono y salió una medida cautelar también ordenando al gobierno de la ciudad que entregue a ese sector de los trabajadores de la educación que estaban afectados a esas tareas comunitarias, que entregue los elementos necesarios para poder protegerse frente al virus. En materia de cárceles, en materia de personas privadas de su libertad, fíjense que la pandemia lo que hizo no fue otra cosa que agravar una situación estructural que viene desde siempre. Nosotros sabemos que la Constitución Nacional dice que las cárceles deberán ser para rehabilitación de las personas allí alojadas y no para castigo. Sin embargo, la situación en que transcurre en esa condena social es indigna y raya con una violación manifiesta de derechos humanos básicos en el orden federal, en la provincia de Buenos Aires, y por lo menos de las jurisdicciones que conozco en todas pasa lo mismo. Esto fue, como es un problema endémico, es un problema histórico, esto ya generó planteos colectivos. De hecho, uno de los precedentes más importantes de la Corte Federal en materia de procesos colectivos es el caso Berbisky. En realidad está mal caratulado, no es Horacio Berbisky, pero Horacio Berbisky era el presidente del CELS. El caso debió llamarse CELS con Provincia de Buenos Aires, donde lo que planteó el CELS fue que había un estado de cosas inconstitucional, estoy hablando del año 2003-2004 se planteó la demanda. Había un estado de cosas inconstitucional porque las personas, había sobrepoblación carcelaria, había problemas de higiene, falta de entrega de alimentos, una serie de cuestiones básicas. El caso llega a la Corte Federal y la Corte dictó una sentencia muy importante en el año 2005, donde, fíjense hasta dónde llega el potencial de los procesos colectivos, le ordenó a la provincia de Buenos Aires modificar sus leyes sobre prisión preventiva y le ordenó a la provincia de Buenos Aires sentarse en una mesa de diálogo junto con integrantes de asociaciones civiles y junto con la propia Corte para buscar una solución al problema. Lógicamente que dar la solución desde la sentencia hubiera sido imposible, por un montón de razones, porque hubiera significado meterse en facultades privativas del Poder Ejecutivo, pero fundamentalmente porque el caso era tan grande que, otra vez, los mecanismos procesales que tenemos, en términos de sentencia, no sirven para dar una solución. No estamos hablando de una resolución de un conflicto de suma cero con dos partes enfrentadas muy claramente. Estamos hablando de un conflicto que involucraba por ese entonces alrededor de 30.000 personas detenidas en establecimientos de la provincia de Buenos Aires, en comisarías y en establecimientos penitenciarios, y que, como les digo, necesitaban una solución estructural, una solución que debía tomar los poderes mayoritarios, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que, frente a la ausencia de trabajo en ese sentido, derivó en una acción judicial y en una condena muy grave de la Corte Federal contra la provincia. Bueno, imaginen ese contexto, año 2005, como les digo, había alrededor de 30.000 personas. Hoy hay alrededor de 45.000 personas. Y la tasa de construcción de cárceles en la provincia de Buenos Aires, les adelanto el misterio, no fue de la mano con el crecimiento de la población carcelaria. Entonces imaginen esa situación endémica, estructural, histórica, de condiciones indignas de vida, imagínenla en el contexto de la pandemia, ¿no? El nivel de gravedad se profundizó dramáticamente. ¿Qué pasó frente a esto? Frente a esto, algunos defensores promovieron un amparo colectivo, un habeas corpus colectivo, perdón, directamente frente al Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Y el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires dictó una sentencia, hace cosa de un mes, por la cual ordenó, y esto seguramente lo hayan leído en los diarios, ordenó la prisión domiciliaria, la medida de prisión domiciliaria para aquellos condenados por delitos leves, y ordenó que aquellos que estaban condenados por delitos graves, la situación la analice cada juez individualmente y decida, de acuerdo a diversos factores, si corresponde o no darle la domiciliaria. Pero frente a un problema claro, objetivo y de público y notorio conocimiento, Casación, a través de Violini, que es su presidente, que fue quien firmó la sentencia por este estado de incomunicación material que tenemos, lo que hizo fue ordenar la prisión domiciliaria para un gran grupo de personas. Y de esa manera, por supuesto, aliviar el problema de sobrepoblación y de esa manera, por supuesto, permitir también que se trabaje en la mejora de las condiciones de detención. El caso fue apelado por la Fiscalía por vía extraordinaria, llegó a la Corte Federal y la Corte Federal, en menos de una semana, si no me equivoco, resolvió y revocó esa decisión. Le imprimió al proceso un trámite hipersumarísimo con traslados por pocas horas y en una sentencia bastante compleja y muy cuestionable desde muchos puntos de vista, pero una buena sentencia en definitiva,
terminó resolviendo que no podía discutirse colectivamente sobre esto, que el remedio colectivo no podía ser ordenado por el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque, según la Corte, no hay homogeneidad entre la situación de los miembros del grupo. Entonces, lo que la Corte considera es que la prisión domiciliaria es una medida que debe ser evaluada y analizada de manera atomizada y uno por cada uno de los jueces y juezas que tienen a su cargo al detenido. Lo cual, en este contexto, es gravísimo. ¿Por qué? Porque es cierto que hay cierta falta de homogeneidad entre los miembros del grupo. Lógicamente, las situaciones procesales son distintas, la conducta de cada uno es distinta. Hay numerosas razones por las cuales uno podría poner el foco ahí, en esas diferencias. Pero al mismo tiempo podríamos afirmar que ese grupo de personas está en una situación homogénea ¿frente a qué? Frente al riesgo de muerte por la pandemia. Riesgo de muerte por la pandemia, hiperagravado por las situaciones en las cuales viven todos los días. Entonces, ¿hubiera sido posible otra solución? Tal vez hubiera sido posible otra solución. Y ahora habrá que ver si vamos a tener un nuevo capítulo de este tema, si es que los que están interviniendo en el caso intentan llevar el asunto a la Corte Federal a través de la vía de un recurso extraordinario. Pero lo cierto es que, fíjense cómo un proceso que tradicionalmente hubiera llevado años, acá tuvo sentencia de casación y sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en menos de un mes y medio. Y fíjense lo que estamos discutiendo, la relevancia institucional de lo que estamos discutiendo y las miles de personas que están jugándose la vida en la resolución de este caso. ¿Y saben qué? Los defensores no le pidieron permiso a nadie para plantear el habeas corpus colectivo. ¿Por qué? Porque invocaron esa representación anómala de la que les hablaba al principio. Y están defendiendo a un montón de gente que muy probablemente en algunos casos ni siquiera está enterada de que se está discutiendo esto en sede judicial. Otro caso también vinculado con personas privadas de su libertad, que es un caso ya no fáctico, si se quiere, de condiciones de detención y de sobrepoblación, sino un caso normativo, un caso de interpretación, un caso de constitucionalidad, es el que se planteó en el orden criminal y correccional nacional. La Cámara Nacional de lo Criminal y Correccional lo que hizo hace un mes y medio más o menos también fue dictar una acordada, que es un acto administrativo, un acto reglamentario del tribunal, realizando una serie de recomendaciones a los jueces inferiores. Recomendaciones fundamentalmente ¿para qué? Para disminuir la sobrepoblación carcelaria y para tratar de acelerar el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión y de prisiones domiciliarias, siempre en este contexto de urgencia sanitaria, siempre en un contexto donde lo que se está jugando es la vida de las personas que están encerradas en esos establecimientos. ¿Qué pasó? Se dictó esta acordada, que, insisto, no era más que una serie de recomendaciones a los jueces inferiores, porque la Cámara no les puede decir qué hacer, sí les puede dar algunas pautas, pero no les puede decir qué hacer. La decisión final y la última palabra la tenían los jueces. Se presentó una asociación civil, que se llama Usina de Justicia, que representando a víctimas, otra vez, sin pedirle permiso y sin avisarle a todas las víctimas de delitos cuyos culpables, o potenciales culpables, porque hay un montón de gente que está presa sin condena todavía, podían llegar a ser beneficiados por estas recomendaciones de la Cámara de Casación. Entonces, se presentó a Usina de Justicia y dijo, esto es inconstitucional, porque viola los derechos de las víctimas. Yo vengo a representar a todas las víctimas de delitos. Y el juez, y esto es un escándalo, y que no se sabe cómo va a terminar porque se pone cada vez peor, el juez en menos de 2 días hábiles declaró inconstitucional la acordada. No le corrió traslado a nadie, no se sabe contra quién está planteado el caso, no permitió la intervención de terceros, dictó la sentencia y declaró la inconstitucionalidad. Y después intentó subsanar eso enviándole un oficio a la Cámara, que era quien había dictado la acordada, y la Cámara se lo devolvió diciéndole, no pretendas subsanar con esto el traslado que tendrías que haberle dado a alguien, si es que supiéramos a quién demandó esa organización de la sociedad civil. Digo que esto es un escándalo porque estamos hablando de cosas trascendentes. Imagínense, en este contexto de urgencia, en este contexto de pandemia, yo no quiero significar que esté mal, porque al contrario, creo que está muy bien que las víctimas quieran tener voz en estos procesos de discusión. Pero otra vez, ¿qué pasa? Estamos intentando resolver estos conflictos con un proceso pensado para casos individuales. Entonces no hay por dónde meterla esa voz. Y entonces empiezan a pasar estas cosas.
Y ante la falta de reglas encontraron un juez que compartía ideológicamente el planteo, y el juez, así, de un día para el otro, declaró inconstitucional la acordada. Otro proceso colectivo, otra legitimación colectiva invocada, y otra cosa juzgada que vamos a ver dónde termina, porque claramente el proceso es absolutamente nulo. Una violación grosera del derecho de defensa de quien sea que esté demandado, porque ni siquiera surge claro quién es el demandado en ese caso. Y un tercer grupo de casos, junto a los laborales, junto a los problemas estos en las cárceles que les comento, un tercer grupo de casos un poco más amplio en materia de derechos humanos, creo que tiene una muestra muy concreta y muy puntual, porque visibiliza también, igual que el tema de las cárceles, visibiliza un problema mucho más profundo, es el de la falta de agua en la Villa 31 en Capital, que de vuelta estuvo en los diarios afuera de Capital, porque en Capital hay un blindaje mediático feroz, pero afuera de Capital, en diarios locales y demás, está circulando el problema de la falta de agua en Villa 31, un problema de falta de agua que es regular, que sucede cada tanto, pero que en este contexto, otra vez, la importancia del contexto para este tipo de casos, en este contexto es criminal, porque nos estamos enfrentando a un virus que lo único que nos permite pelearlo es el distanciamiento social y la higiene. Imaginen esto en las cárceles, imaginen esto en el contexto de una villa, la 31 o cualquier otra. Están todos muy cerca físicamente, y si no tienen agua, no hay chance de higienizarse. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, una serie de organizaciones y de personas individuales plantearon un amparo muy extenso, muy complejo, muy trabajado, pidiendo que le ordenen inmediatamente al gobierno de la ciudad y a la concesionaria del servicio a garantizar la prestación de agua potable. Y si no sale por la canilla, que lleven bidones, que lleven un camión cisterna, pero de alguna manera tienen que garantizar este derecho elemental, como es el derecho de acceso al agua potable, mucho más elemental todavía en un contexto de emergencia sanitaria como este, donde nuestra vida depende de que nos podamos lavar las manos cuando volvemos a la calle. Entonces, otra vez, acá tienen otro claro ejemplo, en todos los que les comenté, pero este creo que es muy fuerte en términos de qué, del potencial de estos mecanismos de enjuiciamiento para acceder al sistema de justicia, para proteger poblaciones en situación de vulnerabilidad, para garantizar el acceso a derechos básicos, como es el derecho de acceso al agua potable, para garantizar una solución igualitaria que permita que el problema se solucione para todas las personas de ese asentamiento, de esa villa, que están en la misma situación. Entonces, un poco este es el panorama. Muy rápidamente, como les digo, yo puedo preparar, si les interesa, te lo voy a mandar, Marcelo, por si alguno te lo pido, si no me escriben directamente a mi correo, lo voy a poner acá en el chat, para mandarles algunos enlaces a los documentos para que puedan ver si les interesa este tipo de sentencias que fueron saliendo. Y bueno, les agradezco por su tiempo y quedo atento a las preguntas, si les parece, como para conversar un poco sobre este tema. Acá hay una pregunta, a ver. Pensando en una posible legislación de procesos colectivos, quisiera saber cuál cree que sería el límite para no atentar contra las competencias federales en lo que respecta sobre todo a la regulación procesal. Por ejemplo, el proyecto de ley de Justicia 2020 regula la oralidad, plazo de caducidad, entre otros. ¿Cuál debería ser el núcleo básico de regulación de una ley nacional que evite cuestionamiento constitucional? Bueno, es muy interesante la pregunta. Hay un problema central de distribución de competencias en materia procesal. Todos sabemos que la materia procesal es competencia local, es competencia de las provincias, dentro del artículo 5 de la Constitución Federal, que obliga a las provincias a darse su sistema de administración de justicia para reconocer su autonomía. Una de las patas de ese sistema de administración de justicia son las reglas de discusión, son los códigos procesales, ¿sí? Entonces, lo primero que uno debería pensar es, bueno, esto es materia local, esto no lo debería poder regular el Congreso de la Nación. Y de hecho hay varias leyes, en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley de amparo modificada por la 14192, que incorporó mucha materia procesal colectiva, tenemos la 11723, que es una ley vieja, pero tiene algunas previsiones en materia colectiva ambiental, tenemos el Código de Implementación y de Defensa de Consumidores, que también tiene algunas normas en materia procesal, pero hay un intento desde hace un tiempo, ahí se menciona el anteproyecto, fue un anteproyecto en un proyecto de ley de procesos colectivos impulsado por el Ministerio de Justicia en la gestión anterior, allá por el 2016 se inició la discusión. En esto hay que tener en cuenta que la Corte Federal tiene jurisprudencia desde los años 20 que ratifica la constitucionalidad de normas procesales dictadas por el Congreso de la Nación, siempre y cuando esas normas procesales
sean fundamentales o esenciales para proteger el derecho de fondo que también está regulando el Congreso de la Nación. ¿Sí? Desde Barrios con Balet es una causa muy vieja, pero la Corte ha sostenido esta interpretación. Y si ustedes se ponen a pensar, el nuevo Código Civil y Comercial tiene más de 300 normas procesales, algunas de las cuales ni siquiera cumplen con este estándar que les comento. Porque, por ejemplo, el Código Civil y Comercial dice cuántos edictos hay que publicar en una sucesión. Digo, ¿qué carácter esencial tiene eso? Nada, eso es una invasión clara de competencias locales. Sin embargo, también tenemos en materia procesal colectiva 2 leyes que tienen apenas algunas previsiones en la materia y que han sido convalidadas sistemáticamente por la Corte Federal. No necesariamente por impugnaciones directas de inconstitucionalidad, porque si las hubo no las conozco, sino porque las ha aplicado sistemáticamente y las viene aplicando desde hace un montón de años sin decir absolutamente nada, que son la Ley General del Ambiente, 25675, sancionada del año 2002, y la Ley de Defensa del Consumidor, 24240, que es del año 93, pero fue reformada profundamente en el año 2008 por la Ley 26361, que esta reforma incorporó mucho material en tema de proceso colectivo y que viene siendo aplicado regularmente por tribunales inferiores y por la propia Corte, sin decir absolutamente nada para eso. Con lo cual, me parece que el Congreso de la Nación tiene competencia para dictar una ley de procesos colectivos que cuanto menos, si no obligatoria en los estados locales, cuanto menos opere como piso para las regulaciones de los estados locales. Porque lo que está en juego atrás de esto es una garantía federal, que es la garantía de debido proceso colectivo. Así como nosotros aprendimos en la facultad y estudiamos y tenemos internalizado la idea de debido proceso individual, que involucra la posibilidad de argumentar, ofrecer prueba, contradecir la prueba de la contraria, tener una sentencia motivada, tener un derecho al recurso y demás. Bueno, ahora también desde el 94 hay un debido proceso colectivo. Entonces la no reglamentación está afectando esa garantía, y es una garantía federal. Yo no veo ningún problema que el Congreso de la Nación regule esto, porque ya lo ha hecho, como les digo, en consumidor y en ambiente, y porque además, efectivamente, se trata de una regulación necesaria y esencial para proteger derechos y bienes colectivos, de los cuales hay muchos en la Constitución. Muchos, ¿eh? El artículo 43 habla de la salud, medio ambiente y consumo, pero si nosotros abrimos la puertita del artículo 75, inciso 22, y nos vamos a las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, derechos políticos, derechos sociales, económicos y culturales, derechos ambientales, si nos vamos ahí, vamos a encontrar un montón de derechos que son propiamente colectivos o pertenecientes a ciertos sectores de la sociedad. Lo mismo en el 75, inciso 23, que establece un deber de aseguramiento positivo para ciertos grupos que se considera a priorísticamente que están en situación de vulnerabilidad. Ancianos, niños, niñas y adolescentes, podemos sumar ahí a los migrantes, personas privadas de su libertad. Hay muchos derechos que necesitan de esta herramienta para poder ser tutelados en sede judicial. Entonces, ahí creo que no hay una objeción constitucional fuerte, por lo menos, me parece a mí, como para enfrentar esto. Más allá de que después hay que trabajar en algunas cuestiones, pero una de las formas, algunos de los proyectos que están presentados en el Congreso de la Nación encaran este tema por el lado de la interjurisdiccionalidad. Digamos, aplican la ley, plantean como presupuesto de aplicación de la ley nacional que la afectación sea interjurisdiccional. Entonces, si yo tengo un grupo afectado en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, podría aplicar la ley nacional. Si el conflicto es estrictamente local, en términos territoriales, estrictamente local, en ese caso aplicaría la norma local en materia de procesos colectivos. ¿Sí? Te hago yo, si quieres, Francisco, te leo. Sí. Dale. Gracias. Así, bueno, no, por favor. Francisco, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, retomando el tema de la legitimación de los defensores en procesos colectivos. ¿Cómo juega la representación adecuada en concordancia con la legitimación normativa de la Defensoría? ¿Debemos presumir de suyo que la Defensoría es representante adecuado? ¿Podría darse un caso donde el legitimado Defensoría no sea representante adecuado? Por ejemplo, por falta de recursos humanos, técnicos. Bien. Bueno, el tema de la representatividad adecuada es uno de los temas más picantes de esto, y es uno de los temas más discutidos, y de hecho es uno de los temas que mayor resistencia genera. Cuando hablamos de legitimación, yo les dije que bastaba con una habilitación legal o constitucional. ¿Sí? Por ejemplo, la Constitución habla que los afectados podemos promover amparos colectivos, esa es una habilitación constitucional muy clara,
que algunos sostienen que es suficiente para plantear cualquier amparo colectivo. ¿Ok? La representación adecuada, la representatividad adecuada es un requisito que califica esa legitimación. Yo lo planteo en términos de legitimación en abstracto y legitimación en concreto. La habilitación normativa, constitucional o legal es central, necesaria e ineludible para que alguien pueda decir yo soy un legitimado colectivo. Pero esa legitimación en abstracto no significa que pueda actuar como representante colectivo en cualquier caso en defensa de cualquier grupo de personas. ¿Por qué? Porque puede ser que en abstracto yo esté legitimado, pero en concreto tenga problemas para defender ese caso. Esos problemas los puedo tener, por ejemplo, por falta de experiencia en el tema, porque procesos colectivos hay de todo tipo y color. Yo puedo ser un crack trabajando procesos colectivos, no sé, bancarios, y no saber absolutamente nada de medio ambiente. Puedo ser un legitimado representante adecuado para casos bancarios, y puedo ser un legitimado no representante adecuado para casos ambientales. O puede ser también que tenga un conflicto de interés. Puede ser que, por ejemplo, imaginen un caso ambiental por la contaminación de una petrolera y viene una asociación a pretender, a invocar legitimación colectiva, que la tiene en abstracto, tiene un objeto estatutario que dice que puede trabajar sobre eso, pero uno de sus financiadores es esa petrolera. ¿Qué hacemos? La pregunta es ¿qué hacemos? Y cuando digo ¿qué hacemos? Digo ¿qué hacemos como sistema de administración de justicia frente a esto? No nos olvidemos de la premisa. Este mecanismo de enjuiciamiento supone que alguien habla en nombre de un montón de gente sin pedirle permiso. Entonces el Poder Judicial, el juez o la jueza puntualmente del caso, tienen que controlar no solo la habilitación abstracta, sino además que en ese caso puntual, ese legitimado colectivo pueda llevar adelante una buena defensa del caso y no tenga conflictos de interés. ¿Por qué? Porque la jueza o el juez es el único garante de los derechos de un montón de gente que no está presente en esa discusión, que no sabe que eso se está discutiendo, y que a veces puede estar en contra de lo que se está discutiendo. La Corte, de hecho, y por eso creo que es una discusión picante, pero es una discusión, a mi juicio, resuelta, porque la Corte desde el 2009, en esa sentencia de Aradi que les dije, ya estableció que uno de los requisitos de admisibilidad necesarios para estos procesos es demostrar que alguien es que el legitimado es un representante adecuado. Y en PADEC con Swiss Medical, de agosto del año 2013, lo que dijo fue que esto además tiene que ser supervisado durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque alguien puede ser un representante adecuado al principio, pero si después, por ejemplo, le caducaron un par de pruebas, lo declararon negligente, o surgió un conflicto de interés, puede perder esa calidad. ¿Sí? Esto en términos generales es lo que significa la representatividad adecuada. Voy a la pregunta concreta, pero sin decir esto no la podía responder. ¿Cuál es el problema? Que este requisito de representatividad adecuada está tomado del sistema federal estadounidense. La Corte lo exportó y lo metió a funcionar acá en Alavi. ¿Y cuál es el problema con esto? Que nuestro sistema es completamente diferente al sistema estadounidense. En Estados Unidos, las acciones de clase, las class actions, solamente son aquellas promovidas por miembros del grupo. O sea, trasladándolo a la terminología de nuestro sistema, aquellas promovidas por un afectado, que comparte la situación con otras personas situadas de la misma manera y por tanto actúa en carácter representativo, atípico, como venimos hablando. Pero las acciones colectivas promovidas por organizaciones de la sociedad civil no son técnicamente acciones de clase en Estados Unidos. Las acciones promovidas por organismos del Estado no son técnicamente acciones de clase en Estados Unidos. Son algo parecido, pero tienen otra construcción teórica, otra construcción jurisprudencial, otros desarrollos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Cuál es el problema? Que se trajo de Estados Unidos un requisito que solo aplica a nuestro afectado y se lo predicó con carácter de generalidad para cualquier legitimado. Por eso las preguntas me parecen muy interesantes. ¿Puedo yo exigirle a una asociación debidamente inscripta en un registro público, controlada por el Estado y habilitada por la Constitución y por la ley, ¿puedo exigirle más para considerarla legitimada o alcanza con eso? Y la pregunta se pone mucho más difícil cuando vamos a los organismos públicos. ¿Puedo decirle yo, puede un juez o jueza decirle al Ministerio Público o decirle al defensor del pueblo, imaginemos, ¿podría decirle usted no es un representante adecuado? Mi respuesta es que sí. Mi respuesta es que sí. ¿Y por qué? Mi respuesta es que sí porque otra vez, frente a cualquier duda interpretativa que haya, el lugar donde hay que pararse
es el de los zapatos de las personas que están siendo representadas en ese juicio y no están formando parte de la discusión. Y el juez es el último garante de eso. Entonces, no alcanza con que alguien sea legitimado en abstracto, sino que es necesario que además en ese caso puntual pueda llevar adelante una buena defensa del caso y no tenga conflicto de interés que le impida desarrollar esa defensa. Esto en términos de principio. En términos normativos, ¿cómo se puede encarar esto? Bueno, me parece razonable que cuando quien viene a plantear el caso es un afectado o una afectada, cualquier persona del grupo, le exijamos un poquito más. Otra vez, no nos olvidemos, procesos excepcionales donde están hablando y están invocando, se están autoinvocando como representantes de millones de personas. Bueno, no parece irrazonable que el sistema de administración de justicia le diga, bueno, pará, está bien, vos estás afectado acá, pero mostrame que podés llevar adelante esto correctamente porque vas a estar jugando las fichas de un montón de gente que acá no está, ¿no? En el caso de las asociaciones y de los organismos públicos, yo creo que normativamente podría trabajarse con una presunción. Me parece razonable que si viene una organización de defensa del consumidor que está inscripta en un registro, que todos los años tiene que rendir cuentas y que es controlada por el Estado, que no puede recibir financiamiento de empresas, que no puede participar en política, que no... Bueno, me parece razonable que el sistema presuma que además de estar legitimado en abstracto, va a ser una representante adecuada. Ni que hablar de los organismos públicos, exactamente el mismo razonamiento. Pero ojo, una presunción iuris tantum, o sea, una presunción que admite prueba en contrario. Si alguno de los miembros del grupo, otro legitimado o el propio demandado, interesado en trabar la discusión con alguien que pueda obligar al grupo de personas, dice, ojo, por más que sea el defensor del pueblo, no tiene representatividad adecuada porque, no sé, la esposa es la directora de la empresa demandada, tiene un conflicto de interés. Bueno, ahí tienen un caso, ahí tienen un supuesto ejemplo donde el defensor del pueblo, por más que esté habilitado abstractamente, por más que sea ni más ni menos que el defensor del pueblo, tenga recursos, experiencia y todo, tiene un problema de conflicto de interés. Entonces, no deja de ser legitimado en abstracto, pero en ese caso no va a poder asumir la defensa del grupo. Y otra vez, ante la duda, siempre, ¿dónde hay que pararse? En los zapatos de los derechos de las personas cuyos derechos se están discutiendo sin participar en ese proceso. Con lo cual, yo creo que se podría dar algún supuesto, me lo imagino más por el lado de los conflictos de interés, pero también podría ser en términos de capacidad. También podría ser en términos de capacidad y de defensa de la causa. Si yo veo que si un caso colectivo, yo como juez, veo que un caso colectivo se está desarrollando con problemas probatorios, con grandes deficiencias, con caducidades, con negligencias, por más que sea el Ministerio Público, la defensa pública, por más que sea el defensor del pueblo, por más que sea Dios, yo como juez lo tengo que correr. O tengo que llamar, porque esa es la otra pregunta, ¿qué pasa si el requisito se cae? Lo puedo correr, puedo llamar a otro para que lo ayude, puedo hacer una convocatoria pública para que venga alguien a tomar el caso. Lo que no puedo permitir como Estado, porque soy el último garante, juez cara del Estado acá frente al conflicto, lo que no puedo permitir es que siga llevando adelante la defensa a alguien que, si bien está habilitado en abstracto, legitimado, no es un representante adecuado en el caso concreto. Y esto lo tengo que controlar, como dijo la Corte en Alaví, durante todo el trámite del proceso. ¿Sí? Entonces, es el tema a resolver en la legislación que se viene. Es un tema que ha generado muchísima polémica, muchísimas críticas, y que tiene el problema este que les digo de haber sido importado como un enlatado de Estados Unidos para meterse a jugar en un contexto para el cual no fue pensado. Donde no solo los procesos colectivos pueden ser promovidos como en Estados Unidos por los miembros del grupo, sino que también pueden ser promovidos con la misma lógica y la misma dinámica procesal por organismos públicos y por organizaciones del tercer sector. ¿Sí? Bueno, otra pregunta, voy a unir dos. Leí tu artículo sobre la sentencia de Suprema Corte en el habeas corpus colectivo de personas privadas de libertad. Te pido, si fueras tan amable, nos indiques las aristas más críticas del pronunciamiento. Y con el mismo tenor de las personas privadas de su libertad, por su experiencia, cómo juega el componente ideológico y de independencia del órgano jurisdiccional en el impulso o no de los casos colectivos, en particular los vinculados con personas privadas de la libertad. Bueno, ¿por dónde empezar? A ver, creo que la sentencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires
es una buena sentencia, está bien construida. El problema que encuentro es justamente que hay una decisión política atrás de cómo construir esa sentencia. Yo hoy cuando les comentaba el fallo les decía que se podría haber hecho de otra manera. ¿Cómo se podría haber hecho de otra manera? A ver, para quienes no hayan leído la sentencia, tengan en cuenta, como les comentaba hoy hace un rato, que la Corte rechaza el habeas corpus colectivo por considerar que no había homogeneidad entre los miembros del grupo que permitiera al sistema de administración de justicia dar un remedio común a la situación, ¿sí? ¿Cómo se lee esa homogeneidad? ¿Cómo la interpreta la Corte a esa homogeneidad? Interpretándola. Y en cuanto a interpretación, implica una decisión política. Y esa decisión política, esa postura política, siempre está cruzada por elementos ideológicos, por elementos sociales, por elementos de clase, por elementos económicos, por una serie de factores. Una de las cosas más interesantes que tienen los procesos colectivos, que fue lo que a mí me llevó a engancharme con el tema hace muchos años, yo empecé a trabajar con esto en el año 2003, y la pregunta que a mí me llevó a engancharme con esto fue, ¿hasta dónde los jueces pueden intervenir en este tipo de asuntos si no los votó nadie? Si no tienen legitimidad democrática de origen, ¿por qué van a resolver conflictos colectivos? Y si los pueden resolver, ¿por qué los van a resolver con la última palabra? Que esto lo viene planteando Gargarella desde hace una pila de años. ¿Por qué no deberían generar algún remedio que permita reenvíos a otras arenas de discusión más democráticas, que permita otro tipo de diálogo con los otros poderes? Esa fue la pregunta que en su momento me llevó a empezar a meterme en el tema. Y es una pregunta que me sigue dando vuelta hasta el día de hoy. Y creo que en esto no hay que ser ingenuos ni ingenuas, y tenemos que sacarnos la idea de la cabeza de que los jueces no hacen política. Eso me parece una cosa central, sobre todo en casos colectivos. Porque por el solo hecho de ser colectivo, el caso es político. Porque involucra, acá estamos hablando, además de que involucra políticas públicas y demás, por el solo hecho cuantitativo, los casos colectivos tienen relevancia institucional, social y política. Y los jueces, por supuesto que cuando digo que hacen política, no lo digo en el sentido de política partidaria. Hacen política de otra manera. ¿Cómo hacen política? A través de sus decisiones. Pero esas decisiones no son decisiones de probeta, no son decisiones teóricas o fundadas en premisas esotéricas, aisladas de todo contexto. Por eso insistía con el contexto. La Corte resolvió este tema en 5 días hábiles, si no me equivoco. 5 días hábiles. Conozco expedientes que están hace 10 años en la Corte esperando para resolverse, también colectivos. Entonces, hay un montón de cosas que juegan acá. Creo que el punto central y crítico de la sentencia fue ese. ¿Cómo se paró el tribunal para analizar la homogeneidad del tema? Se paró desde una postura que le permitió romper con el grupo. Una decisión política distinta hubiera permitido una interpretación distinta, que hubiera leído la homogeneidad, no desde las situaciones personales individuales de los miembros del grupo, sino desde el contexto de cómo se encontraban esos miembros del grupo frente a la pandemia. Y vuelvo a la carga con otra cosa. Frente a una pandemia que se produce en un contexto reconocido por la propia sentencia de sobrepoblación carcelaria. Y un problema estructural que viene de arrastre y que fue decretado por la Corte Federal como un estado de cosas inconstitucional hace 15 años y que ahora no se encuentra con este problema. Entonces, no tengo duda que hay decisiones políticas y cuestiones ideológicas, pero atrás de todo, no solo de esta sentencia, lo que hacen los procesos colectivos, justamente porque involucran conflictos colectivos, es poner esto un poco más claro arriba de la mesa. Y es algo que tenemos que discutir, Yo creo que es un error seguir pensando que los jueces no participan del diálogo político. Es ridículo más que un error a esta altura del partido si uno ve cómo funcionan, sobre todo los superiores tribunales de provincia y la Corte Federal. Decididamente participan en política. ¿Y por qué? Yo le decía, no en términos partidarios, pero participan en política porque estas decisiones, aunque sea indirectamente, asignan presupuesto. Asignan presupuesto. Decirle a la provincia de Buenos Aires, como le dijo la Corte Federal en Mervige en el 2005, que modifique todo su sistema carcelario, implica inversión de dinero. Y otra vez, esa inversión de dinero generalmente donde se discute y donde se disputa. Bueno, con los representantes del pueblo, en el Congreso y en las legislaturas. Sin embargo, los jueces están resolviendo cuestiones, y esas cuestiones son tan grandes por ser colectivas, que necesariamente tienen una pata política. Y después hay un problema muy grande que es cuánto le pedimos a los jueces. Yo soy muy crítico del Poder Judicial, lo tengo escrito mucho, soy muy crítico, trato desde ya de una crítica constructiva, pero me parece que hay cosas que hay que discutir.
Ahora, lo que también creo, de la misma manera como critico a los jueces y juezas, es que tampoco podemos pedirle de todo a los jueces y juezas, porque no tienen herramientas para trabajar con esto. Por eso vuelvo sobre lo que le decía al principio de la ausencia de una ley procesal que permita tener discusiones acordes con el calibre de los conflictos que están discutiendo en el Poder Judicial. Capelletti usó una frase muy linda, que él decía que intentar solucionar conflictos colectivos con la herramienta del proceso tradicional era como intentar hacer una delicada cirugía con el hacha de un leñador. Yo se la di vuelta, porque para mí es como intentar cortar un árbol con un bisturí. No se puede, y si lo logran va a salir mal. Entonces hay un montón de problemas que solamente se van a empezar a solucionar si logramos tener reglas claras para discutir. Es básico esto. Y si esto es algo básico en conflictos individuales, imagínense cuando estamos hablando de conflictos colectivos, de temas tan sensibles sobre todo y de temas que involucran siempre una pata y dimensiones políticas, sociales y económicas que van mucho más allá de la idea tradicional de que un proceso judicial es para resolver un conflicto. Por supuesto que un proceso colectivo resuelve un conflicto, pero es mucho más que una forma de resolver un conflicto. Es una forma de plantear discusiones políticas, es una forma de generar economía, es una forma de garantizar acceso a la justicia, es una forma de obtener soluciones igualitarias para personas que están en la misma situación frente al demandado. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta estas cuestiones que hablamos al principio, que no son de técnica procesal, sino que son cuestiones políticas, nos vamos a perder la mitad de la película. Porque, por supuesto, hay un montón de discusiones para dar en términos de técnica procesal, procedimental. ¿Qué requisitos tiene que tener la demanda? ¿Qué tiene que hacer el tercero para ser admitido? ¿Cómo tiene que ser el régimen recursivo contra las sentencias interlocutorias dictadas en materia colectiva? Hay 1000 cosas para discutir. Pero cada una de esas cosas, cada uno de esos institutos procesales que hay que redimensionar, exige una opción legislativa. Y esa opción legislativa descansa en la posición que nosotros tomemos frente a esto que estábamos hablando al principio. ¿Sí? No hay discursos neutros. Acá hay muchos intereses en juego. Estatales, privados, de todo tipo y color. La forma de resolver esto es con una discusión mucho más abierta sobre el tema. Y uno podrá criticar todo lo que quiera ante el proyecto de Justicia 2020. De hecho, yo publiqué un trabajo muy duro, porque realmente me parecía que era muy peligroso como había terminado saliendo. Pero lo cierto es que es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo de nuestro país, desde el año 94 en adelante, se puso en agenda esto para discutirlo. No salió bien, pero se instaló la discusión, se presentaron otros proyectos. Incluso hubo uno que por primera vez asomó la cabeza a fines del año pasado, cuando se estaba discutiendo la ley de presupuesto, asomó la cabeza y se volvió a guardar. Pero que ya tiene dictamen de comisión, que ya tiene... Estamos avanzando. Lo que pasa es que hay muchos factores de poder atrás de esto. Es la única explicación que yo encuentro, por lo menos, para entender por qué, a pesar de la enorme cantidad de estos conflictos, de estos procesos que se están discutiendo en sede judicial, todavía no tenemos reglas para eso. Bueno, tratamos de unir acá 3 preguntas y vamos cerrando porque el tiempo tirano. El estado actual, sin reglamentar los procesos colectivos, no genera una grave tensión en la seguridad jurídica, y en el mismo sentido, es utópica la reglamentación de los procesos colectivos en Argentina, a su entender. ¿Qué destrabaría tal situación? Y en el mismo sentido, ¿qué opinión tenés teniendo en miras una posible y esperable reglamentación de los procesos colectivos respecto del establecimiento de determinados estándares para evaluar la representatividad adecuada de los abogados? Por ejemplo, como sucede en las class actions del sistema norteamericano. Y hay también una pregunta sobre diferencias entre class action y que algo ya contestaste con respecto al régimen en Argentina. Bien. Bueno, son como varias cosas. A ver, primero... la reglamentación... No creo que sea una utopía, como les comentaba recién. Primero, que ya la Corte viene insistiendo y viene exhortando al Congreso a dictar una ley en la materia. Segundo, tenemos una previsión constitucional que así lo exige. Tercero, tenemos una realidad que nos está llevando puestos. La verdad es esa. Hay cientos, miles de procesos colectivos en trámite en todo el país, y los jueces no saben qué hacer con esto, con razón, porque no tienen herramientas, no tienen reglas claras para trabajar con esto. El nivel de inseguridad es enorme. Yo generalmente califico la situación directamente como caótica. Porque los problemas son no solo el proceso colectivo, sino además, imagínense ustedes cuando se empiezan a cruzar procesos colectivos paralelos, superpuestos. Les doy un solo ejemplo. Cuando
se dio el aumento en el 2016 de la tarifa de gas sin audiencia pública previa, había más de 100 procesos colectivos planteados en distintos lugares del país por el mismo problema, el aumento de gas, con distintos argumentos, defendiendo distintos grupos, con distinto alcance territorial, con distintos legitimados, pero había más de 100 procesos colectivos discutiendo lo mismo. Entonces, para eso también se necesitan reglas y no las hay. El Estado es realmente preocupante, y otra de las cosas preocupantes tiene que ver con lo que comentábamos recién, que es el enorme poder que hoy tienen los jueces, sin ningún tipo de reglas para administrarlo, y prácticamente sin ningún tipo de control. Puede ser que a nosotros no nos interesara tanto la rendición de cuentas del Poder Judicial cuando se trataba de casos individuales. Y otra vez, ¿por qué? Porque teníamos nuestro abogado, nos podía explicar, teníamos capacidad de recurrir, y en definitiva los casos eran chiquitos. Chiquitos en términos relativos, digo, porque en términos de, para cada uno, por más que sea chiquito, cuando uno tiene un caso judicial es muy importante, no quiero que esto se me entienda mal. Pero en términos estructurales, en términos macro, eran conflictos pequeños, entonces no había tanto problema con que el Poder Judicial no rindiera cuentas. Ahora, si el Poder Judicial me va a estar diciendo, como dijo en CEPIS, que la resolución que aumentó el gas vale para un grupo y no vale para el otro, como dijo la Corte en CEPIS, porque dijo eso al final del día, en base a argumentos insólitos, dogmáticos, nunca planteados por las partes y presentados de oficio por el tribunal, entonces tenemos que empezar a exigir también cierta rendición de cuentas de parte del Poder Judicial. Porque no van a las urnas, el resto rinde cuenta en las urnas, si no nos gusta no los votamos. Esa es nuestra teoría democrática clásica. Pero ahora el Poder Judicial está interviniendo en este tipo de asuntos, y otro problema, que además de esa inseguridad jurídica, es el enorme poder que hoy tienen los jueces, prácticamente sin control y sin reglas para administrarlo. Entonces hay un problema muy serio atrás de esto, porque hay muchísimas cosas que hacen en nuestra cotidianidad que se están discutiendo en sede judicial, y de las cuales no tenemos ni idea. Y no puede pasar eso. No puede pasar. Es un escándalo si nos ponemos a pensarlo seriamente. Es un escándalo que no haya todavía una reglamentación adecuada que permita un debate transparente, público, oral, con inmediación. ¿Cómo creen ustedes que será posible resolver un problema que involucra a millones de personas intercambiando papeles como en el siglo XVII o XVIII? No tiene sentido. Y sin embargo, nuestro proceso sigue siendo violentamente escrito y sigue transitando por las mismas líneas, y seguimos usando las mismas herramientas para resolver un problema de alimentos que para resolver un problema que involucra 20 millones de usuarios del servicio de gas natural. Entonces es muy complejo el tema. No lo veo como una utopía. Si me preguntaban hace 10 años, les decía que sí. Hoy no lo veo como una utopía porque ha habido un avance muy importante, y como pasa en tantos otros campos, desde las provincias se viene empujando mucho también, ¿no? Hay varias provincias que han implementado leyes, que han implementado normativa administrativa y que han presentado proyectos de ley. Chaco la semana pasada, Tucumán a fines del año pasado, en Córdoba se está discutiendo otro proyecto, en provincia de Buenos Aires hay proyectos desde hace rato presentados, en el Congreso de la Nación también hay por lo menos 3 o 4 proyectos hoy que tienen estado legislativo muy interesantes. Así que hay movimiento con esto, y creo que la realidad nos va a terminar imponiendo la agenda, digamos. Llega un momento que ya no vamos a poder hacer más como el avestruz. Lo que sí necesitamos es tener una discusión pública, porque si la discusión es privada y la discusión es secreta, nos comen los lobbies, para variar, ¿no? Como en tantos otros espacios. Entonces hay que dar una discusión pública sobre estos temas. Creo que el Congreso está avanzando en esto, el Congreso de la Nación, y espero que la legislatura de la provincia de Buenos Aires también. Bueno, nosotros le agradecemos a Francisco, que nos ha dado una parte de su tiempo hoy lunes, compartiendo sus sólidos conocimientos. La verdad que es un orgullo que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tenga un docente joven, porque es como Francisco, adjunto en Derecho Procesal 2, y una larga experiencia, no solamente en el ámbito de las acciones de clase, que es lo que estuvimos hablando hoy, los procesos colectivos, sino en el derecho procesal. Infinitamente le agradecemos a Francisco su participación en esto, que seguro tendremos otras con otros profesores de derecho procesal o con Francisco mismo. A ustedes que participaron de esta jornada, los invitamos a mirar la página de la Secretaría de Posgrado, la maestría en Derecho Procesal, que lo tiene Francisco como secretario, y un staff de profesores de primera línea. Y bueno, seguro que nos vamos a encontrar por este medio por ahora, esperemos que no sea
tan largo, aunque igualmente la facultad tiene como idea mantener estas charlas virtuales aún en tiempos de normalidad, diríamos. Y bueno, nuevamente gracias por participar, nos veremos en la próxima reunión. Muchísimas gracias, Francisco, la verdad Gracias, que Marcelo. muy Muchas bueno. gracias, gracias a todos y a todas. Y si tienen interés en profundizar en algún tema, yo le voy a mandar a Marcelo el documento con los fallos ahora de la pandemia, estos casos que les comenté. Y sin perjuicio de eso, tienen ahí mi correo. Por ahí tarda un poquito en reaccionar, pero en algún momento contesto, así que no dejen de escribirme si les interesa y les puedo mandar material. ¿Sí? Muchísimas gracias.